Confirmo, no nos demoramos más de un minuto. Ahí ya se, creo que ya empezó. Sí, correcto. Ah, tú lo puedes autorizar. Dale, dale, listo. Entonces, cuando quiera. Ya podemos empezar, listo. Listo. Vale. Bueno, entonces ahora seguimos con nuestra cuarta presentación del día, que va a estar a cargo de Laura Angélica Rodríguez. Laura es licenciada en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cuenta con un máster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia y es candidata a doctorado en Educación de la Universidad Distrital. Actualmente se desempeña como docente universitaria. Su investigación se ha centrado sobre todo en procesos colectivos artísticos que buscan resignificar los vínculos humanos, fortaleciendo sentidos de alteridad y diferencia en pro de una convivencia pacífica desde lo educativo. Entonces te doy la palabra, Laura. Tengo que hablar con el Sí, cosito. Ahí se me escucha bien. Allá. Yo creo que aquí sí, pero allá no sé. Bueno, pues buenos días para todos y todas. Muchas gracias por el espacio, por la atención. Como ya lo escucharon en la presentación, pues mi formación es más desde la educación y el arte. Entonces eso pues quiero pues enunciarlo porque efectivamente cuando pienso en la alteridad y claro, asumiendo esta tarea filosófica, pues lo hago con ese propósito, pensando en propósitos formativos, sociales, situados, colombianos, ¿no? Entonces pues ya escucharán ustedes que cuando pienso en la alteridad, digo, ¿cómo pensar la alteridad en un país en medio de un conflicto armado y como un propósito formativo, como, digamos, como tarea vital diaria, ¿no? Entonces, pues esta ponencia se llama El enemigo no tiene rostro, reflexiones de la intersubjetividad a la alteridad. Voy a ir leyendo, pero también hablando un poquito. Creo que a veces la voz leída a mí me cuesta mucho sin hacer como estas interlocuciones como a ustedes y bueno, también teniendo en cuenta que hay personas allá que me están escuchando. Entonces, las reflexiones que aquí voy a presentar se dan por un interés investigativo de comprender la relación entre personas, ¿sí? Adentrándome en asuntos que median dicha relación, dinámicas sociales, culturales, políticas, que pueden llevar a procesos de empatía, reconocimiento, indiferencia, hostilidad, enemistad o deseo de aniquilamiento, entre otros. De allí el nombre de la ponencia, a modo de una sentencia provocadora. El enemigo no tiene rostro, que desarrollaré más adelante. Si el otro es considerado enemigo, es porque ha perdido el rostro o nunca lo tuvo. Es inevitable decir que estamos hablando de este problema filosófico en un país que vivía aún un conflicto armado de larga duración con efectos e impactos en toda la población civil. Claramente hay una diferencia entre víctimas directas del conflicto, víctimas indirectas, pero digamos que lo entiendo como un asunto que atañe a toda la sociedad. No nos detendremos en las características de ese conflicto, pero en este momento dejamos sentado que nuestros cuerpos han aprendido a vivir en un país en guerra y que se ha hecho hábito eliminar el rostro del otro. No se ha eliminado de un momento a otro o por accidente. Hay elaborados procedimientos que han llevado a la elaboración del otro como enemigo. El enemigo se construye visualmente, se ha construido a lo largo de toda la vida. Digamos que si hay una tendencia, es lo que yo creo, a reconocer al otro como enemigo, ¿sí? O no reconocer al otro, digamos. Con ese marco, esta ponencia tiene dos objetivos. En un primer lugar, detenerse en la potencia teórica de dos términos, que además uno se puede quedar pensando mucho tiempo en eso, la intersubjetividad y la alteridad. Sí, lo que yo he hecho es pensar esto como un camino. Empecé por la intersubjetividad y luego llegué a la alteridad. Eh, pues se ha identificado una necesidad de pasar de la relación entre subjetividades a una noción de alter, ¿sí? Como que esta diferencia conceptual sí nos puede proporcionar otras posibilidades también de acción, ¿no? Para que realmente la apertura al otro, como completamente otro, se pueda dar. No es una superación de la intersubjetividad, no es dejar de lado la intersubjetividad para ir a la alteridad, sino más bien pensando que la intersubjetividad necesita la noción de alteridad para abrirse, ¿sí? Pues interesa que siga primando el sujeto y la constitución de sentido en su mundo de vida. Es más la apertura y centralidad de lo ético para que la relación y el desborde del sujeto sea foco de atención. En segundo lugar, pero este ya, digamos,
más reducido, planteado dicho camino, se enunciarán ciertas aperturas dadas desde la investigación que he desarrollado en el marco de la investigación doctoral en educación, ¿sí? Eso quiere decir que tiene un propósito formativo, ya lo había dicho, sobre cómo unos modos de creación colectiva, que es la propuesta que yo hago, podrían abrir una posibilidad para el reconocimiento del otro como rostro. Digamos que todo esto se hizo con la pretensión de pensar que unos modos de la creación artística colectiva permiten una disposición o una formación para el reconocimiento del rostro del otro, ¿sí? Bueno, uno de los puntos de partida de la investigación es la noción de intersubjetividad desarrollada por la fenomenología, sobre todo pues tuve en cuenta a Husserl. Esta perspectiva permite una descripción filosófica del modo como un sujeto llega a conseguir a otro como otro yo. Por la vía teórica es posible reconocer modos de aparición del cuerpo del otro, tipos de solicitud y respuestas que constituyen los relacionamientos que se dan en el mundo de vida de los sujetos. Una idea central en este modo de comprensión es reconocer al otro ser en alguna medida como yo, ¿no? Que es lo que yo siento que es un poco el límite de la intersubjetividad, que tiene que ver con la concepción de empatía, como ese espacio en el que me puedo relacionar porque eres como yo, no porque entras, me puedo poner en tus zapatos porque entras a mi esfera de lo que yo puedo comprender, digamos, más fácilmente. Suponiendo un momento empático en la relación que determina la posibilidad de dejar ser al otro. La preocupación que surge es, ¿y si el otro no es como yo? No conlleva esa idea base a un problema sobre el otro cuando es totalmente otro. Ese otro de ser tan diferente a mí, suponiendo orígenes culturales, geográficos, religiosos, remotos, se me configura como extraño. Si ese ser es lo extraño, ¿puede acaso desde mi entorno familiar, conocido, propio, abrirse un espacio de aceptación de lo extraño? Emma León habla incluso, tiene una noción que es el monstruo en el otro, y dice, esta es una cita, el otro, el diferente, puede despertar miedo, zozobra o mera inquietud. Su aparición es sentida como amenazante, porque en ella no encontramos indicio alguno sobre nuestra propia singularidad. En lugar de ver en el otro la condición básica para el misterio de la propia existencia, se realiza una experiencia fundamental en la cual no es posible asentarse el sentido alguno de lo que está ahí, desafiándonos con su sola manifestación, ni de lo que nosotros mismos representamos para su vida misma. Fin de la cita. Esta zozobra podría operar en la cotidianidad cultural y políticamente y experimentarse cuando el otro tiene características que lo presentan como extraño. Los que son como yo empiezan a reducirse a un estrecho margen de amigos y colegas con quienes comparto infinidad de intereses. En el desarrollo teórico es posible encontrar un proceso en el que el otro se aparece, solicita mi atención y respondo desde el cuidado a su solicitud. Por ejemplo, en la noción de Mitsein de Heidegger. Cuando esto se pone en contexto y trata de pensarse en nuestro mundo latinoamericano, colombiano, ese proceso no es evidente. Ante la aparición del otro, la respuesta puede ser el aniquilamiento, la indiferencia, la agresión, ¿no? Entonces, hay una pregunta sobre ¿qué es lo que sucede entre la solicitud y la respuesta para que estemos deformando al otro, ¿no? Otra cita de Emma León. Los mecanismos de deformación de realidades y personas de sus secuelas se comprometen y erosionan todas las formas de producción de sentido que como seres vivos y de nuestra especie nos condicionan constitutivamente para colocarnos en el mundo y hacerlo nuestro, sea mediante la imposición, la manipulación, la seducción estratégica disfrazada de simpatía inocente. Fin de la cita. Dicha construcción de enemigos conlleva a que toda extrañeza sea susceptible de convertirse en hostilidad. Acá cito a Waldenfels. Es decir, alguien con quien mantenga un conflicto particular, porque no vamos a negar que existen los conflictos y las diferencias, puede entenderse como un adversario. Ese no es el problema. El problema es que siempre la hostilidad se hace inaceptable en su totalidad, ¿no? Entonces hay una diferencia entre el antagonismo, que descansa sobre un conflicto concreto, y la hostilidad que vuelve inaceptable al otro completamente, ¿sí? Un cuerpo depositario de hostilidad no tiene detalles particulares para que pueda sacarte, digamos, de mi intento de mediación, pierdes el detalle, pierdes la particularidad. El enemigo no tiene mirada, palabra,
rostro o cuerpo concreto. Si el otro no tiene rostro, no puedo dirigirme intencionalmente hacia él. De allí que no se permita el despliegue de sentidos respecto a quién es y cómo es ese otro. Los sentidos se pueden transformar solo entre cuerpos que se reconocen como tal. No se trata de la negación del sentido. Siempre hay una elaboración de sentido. Este existe, pero está cerrado al prejuicio, deformado. En ese orden de ideas se reafirma la negación del otro. El cuerpo en la guerra encarna el significante enemigo, frente a lo cual puede darse el destino de la negación e invisibilización, lo que lleva a importantes fracturas en la conciencia de interdependencia. Bueno, dice Emma León, es el blanqueo, el olvido o el rechazo de esta interdependencia necesaria lo que llega a predominar en las relaciones con el otro, con su causa de conflictos, de círculo de temores y agresiones que se actualizan en muchas formas de racismo, xenofobia, etnocidio u otros modos perversos ejercidos cotidianamente en nombre de la supervivencia, de la seguridad o de la defensa propia. Entonces, ¿cómo darle cabida a la aparición del otro? Más si ya se asumió como enemigo. Si se entiende que el otro no es enemigo, sino extraño, pueden generarse explicaciones, pero también posibilidades. Cito. Lo extraño nos encuentra primero bajo la forma de una experiencia de lo extraño, que antecede al reconocimiento de la comprensión. Waldenfels. Entonces, la lucha es por el sentido de esa afectación que irrumpe para que efectivamente se dé paso al reconocimiento y a la comprensión. Un primer acercamiento nos da pistas desde la constitución de un sentido no fijo, ¿no? La pregunta estaría cómo vamos moviendo el sentido, permitiendo que el sentido se mueva, que permite que esa irrupción amplíe las posibilidades de relación y de la subjetividad misma. Abro cita. Inicio cita. El debate respecto a lo extraño solamente tiene posibilidades de liberarse del ir y venir, de la apropiación y expropiación, del ser atrapado por lo otro y quedar a merced de él. Si lo otro es pensado desde el patos como inquietud, como disturbio, como ser afectado por algo que nunca se puede concretar en una cosa y en un sentido, ¿no? Entonces, si el otro no es totalmente cooptado por mi sentido, habría opción, digamos. No solamente ya verlo como un amigo o alguien, sino más bien es que exista la posibilidad que el sentido se puede mover. La tarea entonces será pensar al otro como algo que nunca se concreta, como un sentido abierto, que se percibe al otro desde la emoción y la reflexión. Es cierto que la emoción se ha sedimentado por una vida de hábito, pero puede transformarse. Por eso, digamos que digo que hablo desde la pedagogía, ¿no? Desde esta concepción de que ese hábito de cómo aprendemos a estar con otros, pues se puede transformar. En nuestros contextos se pasa rápidamente del extrañamiento a la enemistad y de la enemistad a la imagen del enemigo. El propósito es reflexionar estos saltos, pues son unos saltos muy grandes. En esa percepción de enemistad a enemigos a veces mal es crucial. Difundido imágenes negativas y simplificadas. Así las cosas, la investigación buscó en un primer momento hacer una construcción teórico-discursiva que permitiera, perdón, me perdí acá, una comprensión filosófica de la intersubjetividad como herramienta para la comprensión y transformación de prácticas específicas. Dicha construcción fue la base para el planteamiento de la propuesta y una vez en desarrollo, la investigación fue la observación y la reflexión de las prácticas. O sea, quiero dejar claro que aquí yo he hecho todo el tiempo un tránsito entre lo teórico, sí, pero también observación de prácticas, digamos, de creación colectiva. Como que he estado en esas dos porque no me interesa tanto elevarme teóricamente, sino más bien estar contrastando todo eso con un contexto concreto. Lo que también ha permitido la construcción de nuevos saberes al respecto para interrogar la capacidad de extensión de estos postulados a la esfera pedagógica. La pregunta salió entonces del campo ontológico, ¿sí? Porque hay un piso fenomenológico, pero se desplazó hacia lo ético. Aquí la intención no fue desarrollar una teoría basada en supuestos sobre cómo somos los seres humanos indistintamente, sino pensando en situar la reflexión en las coordenadas geográficas y sociales de Colombia para pensar cómo suceden las relaciones con otros. Bueno, voy a adelantarme un poco acá. Digamos que lo que me interesa es también, ¿cuánto llevo ya?
digamos, hablar de la intersubjetividad a la alteridad, ¿no? Porque ese paso necesario. Entonces, la intersubjetividad puede ser entendida desde la empatía o comprensión del otro a partir de la proyección. ¿Quién se? Algo posible porque se entiende al otro como un análogo a mi yo, donde prima la idea de la capacidad de imaginar el lugar del otro desde la situación propia. Así hay un comienzo observable del otro que se establece de inmediato para mí, un ahí del otro. Su movimiento que le permite cambiar de ahí sigue siendo concordante. Se confirma así su ser como cuerpo propio. Opera una especie de verificación por los procesos sensibles que corresponden a mi propio cuerpo. El otro tiene un puesto en el espacio. Los hombres y los animales están localizados espacialmente. Incluso lo psíquico en ellos tiene ubicación espacial, por lo menos en virtud del hecho de estar esencialmente fundado en lo corporal. Esta es una cita de Husserl. El otro tiene una ubicación en relación con mi propia ubicación. Así, podemos estar cerca, lejos, uno al lado del otro. Respondo, reacciono, actúo, coordinando mi cuerpo, pensando ya en una coordinación con el otro cuerpo. Abro comillas, para establecer entre yo y otro una relación de trato, para comunicarle algo, tiene que estar establecida una relación corporal, una conexión corporal a través de procesos físicos. Cierro cita. Hay una operación que surge al entender el otro como un análogo, la operación del pareamiento, es decir, el entendimiento. Disculpen, se fue el audio, no los escuchamos. No sé si el micrófono se descargó. No escuchamos. Hola, no, seguimos sin sonido. Ya, bueno, ya suena. No, tal vez soy yo, José Luis. Ok. Simplemente para se puede quizás activar el sonido directo del computador cambiándolo mientras tanto. Andrea, si quieres, en la consola de Zoom puedes elegir un micrófono diferente, puedes elegir el micrófono del computador y seguimos sin... Listo, ya. Dale, gracias. Bueno, creo que ya. Sí. Listo. Entonces, iba describiendo la intersubjetividad, ¿cierto? Como la describe Husserl, hablando de el análogo y el pareamiento, es decir, esta vivencia de que comprendemos nuestro cuerpo a partir de la percepción del cuerpo del otro. Ver el cuerpo del otro no solo me da una idea de su experiencia, sino que permite hacerme una idea de mi propio cuerpo. Al mismo tiempo, somos capaces de ver nuestras manos o pies, pero no podemos ver nuestro cuerpo completo sin ayuda de mecanismos exteriores. Esto es, no podemos salir de nosotros mismos para tener conciencia del cuerpo como totalidad. Entonces, la mirada del cuerpo del otro permite una experiencia de lo que es el propio cuerpo, como mi cuerpo se me presentaría si yo estuviera ahí. Podría decirse que solo se está seguro de la existencia del propio cuerpo, del cuerpo vivo. Hay sensaciones concretas de las que soy consciente. Yo puedo mover la mano, desplazarme, controlar, aunque no de forma total, las reacciones de mi cuerpo. Hay una experiencia de mi corporalidad. Esa vivencia corporal permite la interacción y más que eso, la aprehensión del mundo. La piel no actúa como límite, sino como ventana. Los sentidos nos permiten entender nuestra experiencia en relación directa con las cosas del mundo, tanto que es posible comprender la experiencia que tendría otro cuerpo en situaciones similares. Percibir el mundo, dirigir la mirada hacia un objeto en particular o entrar en contacto con un objeto o ser determinado permite hacer propia esa experiencia, pues no serán propias las cosas, sino la experiencia de las cosas.
Así, el cuerpo que podría entenderse como el límite de los individuos es más bien la posibilidad extensible de la experiencia del sujeto. Lo mismo sucede con los estados de ánimo, la alegría, la tristeza, la frustración, son entendibles a partir de mi propio comportamiento de experiencias similares. Todos ellos evidentes en las disposiciones corporales. Hay una referencia a reacciones aprendidas del otro que condicionan el propio comportamiento y a la vez hay una comprensión del sentimiento del otro por mi propio sentir. Experimento al otro como experienciador del mundo, teniendo experiencia de mí. De esta suerte llego a percibirme como objeto de la experiencia del otro. La empatía puede entenderse como el traslado al punto de vista del otro. Asimismo, espero del otro su percepción de mí. Las apariciones de mi mundo circundante pertenecen a mi cuerpo propio en función del sistema correlativo de apariciones. Respecto de mi análogo allá, yo exijo que tenga el sistema de apariciones que yo tendría desde allá. Sería determinante también la voluntad de comunicación. Una voluntad que queda inicialmente enunciada con la mirada que se le dirige a alguien. Quiero establecer comunicación, lo miro. Aunque las palabras enuncien ciertos objetivos, en el cuerpo residen manifestaciones que se hacen contundentes para quien las recibe. Así esto no puede ser explicado verbalmente. Hasta aquí queda enunciada una relación cuerpo a cuerpo que se basa en la entrada en el campo de percepción y comprensión de manera armónica. Si esto se piensa, se trata de un sujeto que hace propio al otro. Es una descripción universal de los modos de aparición y entendimiento del otro. Centralidad, digamos que hay una centralidad del ego en la que se abre, digamos, en el proceso empático. Bueno, ahí viene todo un debate, digamos, sobre si Husserl es solipsista o no, y si, digamos, hay una posibilidad de apertura o si siempre esta base tan fuerte de la subjetividad pues hace es que, digamos, que todo el tiempo se estén buscando formas sobre cómo entra en mi campo de percepción y, por tanto, de comprensión el otro, pero que, digamos, desplazarse de ese punto, de ese ego, ¿no? Abrirse a otras concepciones, pues es posible o no desde la teoría husserliana. Estas consideraciones se han desarrollado teóricamente como si ocurrieran siempre de igual modo, es decir, como operación automática del encuentro entre seres humanos. En este punto de la discusión es cómo se da esa relación, no como una cosa de antemano, sino reconociendo esa tendencia hacia el otro, pero también fortalecer esa relación, ¿no? Cómo lo podríamos transformar. Si ocurriera que siempre, en todo lugar y momento, la respuesta entre la presencia del otro fuera la empatía, la comprensión del otro como un análogo a mí mismo, que puede sentir como yo, que tiene un cuerpo como el mío, y que puedo comprenderme como objeto de su experiencia, no tendríamos tantas experiencias de indiferencia, alejamiento o violencia ejercidas sobre los cuerpos. El cuerpo análogo al mío sería un cuerpo objeto de cuidado, siempre. Hay entonces un momento, una forma de estar con los otros, siempre creando hábitos de estar juntos. Bueno, acá reviso a Edith Stein, que entiende la empatía como un acto propio de la persona, ampliando esa noción de conciencia hacia el sentir, el querer actuar hacia el que se dirigen las otras personas. Bueno, voy a ampliar un poco porque digamos que lo que me interesa también es decir que para abrir un poco ese punto de partida del yo a más bien un entre, pues voy a la alteridad enunciado desde Levinas, pues que ustedes ya conocen, y que digamos que hace una crítica a esas nociones de ser, conocimiento y amor. Y digamos que lo que me interesa es también esta crítica que hace Levinas a cómo hay una relación directa en la filosofía occidental entre comprender, conocer, amar, en la que entra con el capturar, digamos, con el meter en mi esfera, ¿no? Como apropiar al otro es por fin comprenderlo. Voy a hacer esto más charladito para que me pueda alcanzar el tiempo y aproveche estos minutos. Entonces, digamos que cuando la reflexión está pensada en esa apertura, hay un desplazamiento que sí es teórico, pero que tiene que ver con la noción del, digamos, del entre y qué pasa cuando yo me ubico en el otro lugar, no me ubico fuera de esa comprensión y cómo podríamos empezar a reconocer que pues en Levinas sí está muy desarrollado el tema del rostro, ¿no? Del otro, del rostro como un mandato
ético, claro, con el contexto que él tiene, que es todo el contexto también de lo religioso e incluso de Dios, ¿no? Como una manifestación a través del rostro del otro, pero si esto lo sacamos un poco de este tema religioso, que pues digamos no es lo que yo estoy pensando, sino en cómo podemos crear unos mecanismos para fijar la atención en el otro y que ese otro tenga un rostro. Entonces, acá, pues digamos, es una forma muy abrupta de terminar, pero lo que yo he estado investigando es primero esa diferencia entre estos dos conceptos, entre intersubjetividad y alteridad, tratando de pensar en cuáles son los mecanismos de formación de enemigos que se dan también en nuestra cultura, digamos, en nuestra sociedad, con nuestro conflicto armado, con todas estas cuestiones que tienen que ver con la violencia también y con la tendencia a reconocer a los otros como unos enemigos, y empezar a pensar mecanismos pedagógicos y de creación que nos permitan centrar la atención en el otro, ¿no? Esta mañana, digamos que escuchábamos también el tema de la atención y porque el tema de la atención es fundamental, ¿no? Porque lo que siento, y claro, acá vienen desde dos tradiciones diferentes, porque digamos que leyendo sobre experiencia estética, pues hay una noción que es muy importante, que es la atención estética, ¿no? Como yo poso la atención estética, que en algún momento podría estar referido a objetos artísticos, no a una obra de arte que requiere un tipo de atención especial, pero digamos que hacia donde yo lo llevo es qué pasa si yo poso la atención estética en el otro, ¿sí? Si esa forma de crear juntos pues no está centrada en el objeto artístico, sino en el proceso y en la mediación, lo que hace es lograr un detenimiento en el otro como sujeto amplio, eh, plural, ¿cierto? Que requiere detenimiento y que ese proceso de creación lo que me va a permitir es ir poniéndole rostro al otro gracias a la creación artística, ¿sí? Entonces, digamos, lo que se ha hecho es trabajar con grupos, digamos, poner esto en operación y pensar qué pasa cuando nos reunimos a crear literariamente, plásticamente, qué va sucediendo con ese proceso de reconocimiento al otro y qué mediación es la que proporciona la creación artística, que permite que esa atención que yo, digamos, de la que dispongo cuando estoy en proceso de creación, me empiece a brindar posibilidad de ir reconociendo al otro en su multiplicidad. ¿Sí? Creo que dejaría hasta ahí porque se me fue un poco larga, entonces de pronto queda más abrupta y más cerrada, más cortada. Gracias. Muchas gracias, Laura. Entonces tenemos ahora unos minutos para preguntas. No sé si acá alguien quiere hacer alguna pregunta o si en el Zoom hay personas que quieran hacer alguna pregunta. Por el momento no hay SR reportado acá. Bueno, por acá sí tenemos una pregunta. Sí, hola, gracias por tu presentación. Voy a tratar de hacer una pregunta muy puntual, pues de algo que creo que no alcanzaste a llegar en la presentación y es el papel de la formación alrededor del reconocimiento. Creo que iniciabas diciendo que uh, interrogación permite que unas para el reconocimiento, ¿no? Y lo que quiero preguntar es si este tipo de formación, que por lo que entiendo en este proyecto que tienes, tiene que ver con la formación artística, es decir, a propósito del cuerpo, digo, la elección de este autor y de este concepto, Levinas y la alteridad, tiene que ver específicamente con eso. Es decir, si considera que hay una suerte de primacía o, no sé, como un carácter más constitutivo, el cuerpo, el rostro, pues en este concepto de Levinas, para la formación como disposición de reconocimiento. Y lo pregunto es porque siempre me inquieta en esta relación, en esos dos conceptos, formación, reconocimiento, si hay uno que actúa como condición de posibilidad del otro. Si la formación no supone ya unas primeras esferas o ejes de reconocimiento. Es por ahí mi pregunta. Gracias. Gracias, Ángel.
Hay una acá en el chat para luego. Bueno. Cuando pienso en la relación entre formación y reconocimiento, me ha, me ha sido necesario pensar en formarse para y estar formándose, digamos, todo el tiempo, ¿no? Porque yo decía, claro que hay un hábito, hay ya un sedimento, hay algo que, y por eso no hablo solo de prácticas educativas, ¿sí? Porque reconozco que la formación sucede a lo largo de toda la vida y que precisamente esas formaciones que se dan por fuera de los entornos más formales es la que más bueno, la escuela también tiene un papel determinante, pero digamos que entra toda la vivencia. Entonces, sí es un formarse para la alteridad, incluso mi tesis tiene ese nombre, ese título, sí, formarse para, pero también es formarse, estar formándose en, ¿no? Como que uno ya viene formado y es un proceso. Entonces, no sé si respondo tu pregunta, pero me parece que sí hay una condición, claro, es necesario el reconocimiento también para formarse, como una doble vía, ¿sí? Como una doble vía. Y la cuestión es qué tipo de reconocimiento estamos haciendo del otro. No solo que aparezcas en mi campo de percepción y que yo te esquematice, ¿no? Que incluso diga, ah, bueno, este es un estudiante que viene de tal. Que incluso en los entornos formales pasa, ¿no? De una vez te lleva una etiqueta, sino cómo puedes decir, ya está operando unos procesos de reconocimiento acá del otro. ¿Cómo hacemos para detenernos un momento en cómo se está dando esa relación? Y eso, digamos, en unos grupos más pequeños, pues ahora extendámoslo a personas que realmente son otros, ¿no? Otros diferentes, porque igual insisten que esta cuestión de la alteridad, pues es muy diferente con mi vecino, ¿sí? Venezolano, a también, bueno, que está sucediendo en Israel. Como que esa alteridad empieza a tener otras dimensiones que hacen que sí sea muy importante pensar qué es lo que media, qué es lo que está dando todo este camino, cómo nos anclamos en algo que es lo común, pero para abrir el sentido. Claro que ese común no es para cerrarnos sobre lo empático, que me parece que es la limitación, ¿no? Es empático en la que ya encontré en qué nos parecemos y hasta ahí llegamos, sino como es empático es una palanca para abrirse a lo extraño y para que eso extraño aparezca sin necesidad de que nos volvamos enemigos. Sí, es darle espacio a lo extraño sin que se llegue a la enemistad, digamos. Eh, Acá en el chat, no sé si hay alguien más presencial, en el chat es una pregunta aclaratoria, te piden si puedes, sí, ampliar el papel de la creación artística para el reconocimiento. Y pues te piden que aclares qué entiendes por formación, pero creo que en esta última pregunta aludiste al Sí. tema. Ah, bueno, sí, ya hablaba de formación a lo largo de la vida, como el hábito que se sedimenta y que va formando mis creencias y demás. Y la creación artística, digamos que sí es sobre el proceso, ¿cierto? De transformación, de detenimiento, digamos que si no es una cuestión que tenga que ver con técnicas o con productos artísticos legitimados por una institución, arte como tal, sino esta cuestión de transformación, de legitimación de la propia historia. Por ejemplo, yo he trabajado sobre todo como con la creación literaria y decimos que es poner en papel, que es poner en escrito una ficción, ¿no? Y esa ficción, digamos que no es una evasión de la realidad, sino más bien como una profundización sobre los sentidos. Acá recojo un poco esa noción de imaginación de Ricker, ¿no? De la imaginación como lo que antecede a la transformación social. Entonces sí tiene que ver con la capacidad creativa, con la capacidad de lectura de contexto y con la conciencia de transformación que pueden tener los seres humanos y bueno, pues que cuando uno lo lleva no solamente a la creación, a cómo somos los sujetos capaces de crear algo, sino cómo somos sujetos de crear juntos, crear con otros, hacer con otros, ¿no? Es como potenciar esa cuestión de nosotros podemos. No solo nosotros estamos acá juntos, sino desde la cuestión de la capacidad. Vale. Bueno, ¿Hay alguien Laura, más? ¿Hay alguien más presencial? ¿acá alguien más tiene preguntas? ¿Puedo yo hacer No. una? Qué pena. Sí, Aprovechar. O sea, preferiría darle prioridad a las personas que están presenciales, pero si me lo permites. Sí, tenemos tiempo, sí, Andrea. claro, sí. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Yo quería hacer una pregunta y es, al traer, digamos, la importancia de la experiencia de lo extraño y que la enraizas en las descripciones de Waldenfels,
Digamos, la experiencia de lo extraño siempre tiene un doble movimiento, ¿no? El movimiento del pathos y el movimiento de la respuesta. Pero el pathos no se puede programar, digamos, yo no puedo... yo puedo, el ejemplo que a mí más me ha gustado de eso, que no recuerdo ya en qué texto menciona Waldenfeld, es la experiencia del sueño. Dice, yo puedo acomodar todo para irme a dormir, o sea, yo me pongo ropa cómoda, una cama fresca, tomo una leche tibia, pero yo no puedo decirme dormí, o sea, el dormir me acontece, se me viene encima, ¿no? El patos me llega, ¿no? Y en este caso, si la idea es como preguntarnos por la apertura a lo extraño, la clave sería, digamos, no puedo promover, no puedo obligar a acontecer el patos, pero no sé si de alguna manera no puede formarse en la segunda dimensión, en una forma de responsividad que no respondan a la que llamaba como el profesor Waldenfels, como las respuestas ordinarias, sino respuestas extraordinarias. Lo más fácil es dar una respuesta ordinaria, ¿no? O sea, obligar a que el extraño se adapte a mi orden y no romper mi propio orden. Pero ahí es donde no, quisiera saber tú cómo piensas que la formación estética, la formación, digamos, sí, la formación estética sea propiciadora del patos, o sea, cómo propiciar el patos cuando él mismo solo puede acontecer. Bueno, es una pregunta muy difícil. Em, pero acá recurro como a esta noción de lo sedimentado en pasividad, digamos, sí, también que es esta noción fenomenológica sobre, de todas formas tenemos alguna inferencia sobre cómo respondemos a, y por eso hablo de estar dispuesto a o con tendencia a, ¿no? Sé que hay un montón de reacciones, incluso, ¿no? De respuestas que van a estar por fuera, porque si es extraño, pues me irrumpe, ¿cierto? Y no voy a tener una respuesta armónica y creo que por eso tendríamos que hacer una relación entre la violencia y los modos de responder. Pero también creo que se va formando, ¿sí? Como una concepción de la persona que se va formando incluso en en sus niveles más internos, ¿no? Más básicos, y con básico me refiero como a ese, no me gusta tanto la palabra esencial, pero como que sí podemos ir cada vez más pasando un poco como esas dimensiones del ser humano hasta llegar a una formación que incluye incluso cómo respondería en una situación extrema, ¿no? Sin decir que se podrá formar del todo, pero lo que sí se forma es como una cierta disposición, y creo precisamente que la creación estética, artística, tiene mucha posibilidad de llegar a esos estratos más íntimos, ¿no? Porque lo que veo muchas veces en otros tipos de formación o de información es que pues uno puede decir acá, bueno, no nos vamos a pegar, ¿sí? No nos vamos a dar, como con los niños chiquitos, una cosa es que no nos vamos a dar golpes, pero apenas sucede algo, pues yo ya olvido ese enunciado y voy a mi vivencia más interna, que es, no, yo respondo porque eso es la forma como respondo a ese estímulo, ¿no? Y pues digamos que sí habría como una cuestión de irse pensando este sujeto como multidimensional y pensar que la formación, si tiene en cuenta lo sensible, lo expresivo, ahí yo tendría que decir que la educación artística pensa mucho tiempo en eso, ¿no? Como en esa, qué es un ser humano y cómo se forma, porque lo sensible y lo expresivo, que son cuestiones que uno podría pensar que son meramente de la percepción o que responden a estímulos, se forman. La educación artística dice que la sensibilidad y la expresión se forman, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos posibilidad de formar eso, tendremos tal vez alguna de ir llegando a cómo respondo frente a un estímulo, que así sea bastante abrupto y así me sienta como muy interpelada por eso. Dale, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguien más tiene? ¿Tú tienes? No. Bueno, pues entonces en este momento podemos cerrar la sesión de la mañana. Tenemos un receso hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde tenemos la presentación de Andrés